Buen día, señores estudiantes. Bienvenidos a un nuevo tema más en la clase de Ciencias Naturales. Hoy tenemos la reproducción, pero de los vegetales, continuando con lo que nosotros ya hemos estado analizando durante estos días. Y para este tema, nosotros vamos a tener nuevamente la ayuda de nuestro PowerPoint. Entonces, en la reproducción de los vegetales, nosotros vamos a decir lo siguiente, ya que se trata de una variedad de plantas y hay una variedad también de reproducciones. Como primer instante, empezaremos nosotros mencionando que los vegetales pueden reproducirse de dos maneras, sea de una forma sexual y sea de una forma asexual. Pero la mayoría de los organismos de este reino son capaces de reproducirse de manera asexual. Tenemos aquí nosotros un gráfico en donde se representa a una flor y se encuentran los diferentes órganos de la flor y ahí vamos a estar viendo lo que son los órganos sexuales de esta flor. Incluso vemos aquí que hay una parte donde dice ovario y dentro del ovario vemos también que hay el óvulo. Entonces, esta también es una manera en que las plantas, los vegetales, como lo conocemos, tienen una reproducción sexual, ya que ellos también van a compartir hacia la nueva generación esta reproducción por medio de los dos sexos. Pero este tema lo analizaremos en otro instante, ya que hoy vamos a estar nosotros tratando acerca de lo que es la reproducción asexual. Esto es un proceso en cual las plantas van a producir nuevamente otras de su misma especie. Pero aquí no vamos a tener nosotros la necesidad de células sexuales como tenemos en el caso de aquí de esta flor. Nosotros acá lo vamos a ver de una manera totalmente diferente, diciendo, y esto es lo que es importante, que los descendientes que vayan a tener estas plantas, que lo van a hacer de una manera asexual, los descendientes genéticamente serán idénticos, parecidos a la planta madre. Y aquí nosotros apreciamos en el gráfico que hay diferentes formas de reproducirse asexualmente. Y nosotros vamos a estar viendo qué tipos son los más comunes en los que se encuentra este tipo de reproducción. Por ejemplo, dice que hay una manera de reproducirse como los estolones. Aquí nosotros vemos un gráfico de una planta donde que de la misma planta, de la raíz, sale una protuberancia, otra raíz de manera horizontal sobre el suelo. Es decir, aquí nos dice a nosotros, son tallos horizontales, horizontales, que estos se encuentran a lo largo de la superficie, encima del suelo. Uno de los ejemplos tenemos nosotros las fresas, ¿no? Y estos estolones producen raíces y brotes en los nudos, formando nuevas plantas como nosotros podemos observar, como podemos observar nosotros que son clones de la planta madre y tenemos nosotros de acá otro más de ellos. A continuación, tenemos otro que se denomina los rizomas. Estos rizomas hay una diferenciación con el de los estolones. Mientras aquí tenemos sobre la superficie, acá tenemos en cambio ya dentro del suelo, es decir, de una manera subterránea. Los dos crecen de manera horizontal, haciéndolo la uno la diferencia que es sobre el suelo y la otra es subterráneamente. En el caso de estas plantas, tenemos nosotros lo que es el jengibre, básicamente más conocido. Aparte también tenemos el lirio de los valles, que es un tipo de flor.
Y en el proceso de los rizomas se pueden desarrollar nuevas raíces, nuevos brotes a lo largo de la longitud. No solamente van a quedar así, seguirán extendiéndose aún más, formando las nuevas plantas. Entonces, entre los estolones y los rizomas hay un cierto parecido. La diferencia es por dónde se desarrollan la raíz. La una sobre el suelo, digámoslo así, y la otra debajo del suelo. Veamos otro tipo más de reproducción asexual, como es los bulbos. Estos bulbos, aparentemente, nosotros los conocemos, los hemos visto, ¿no? Y son, dice aquí, estructuras subterráneas, es decir, que están debajo del suelo. Están compuestas, nos dicen, por hojas carnosas que almacenan nutrientes. Uno de los casos más conocidos es el caso de los ajos, el caso de la cebolla. Si usted ha visto la cebolla, ¿no? Es un bulbo que está capa sobre capa. Entonces, esto es importante que nosotros estemos dándonos cuenta de qué tipo de planta es la que nosotros conocemos o la que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, los bulbos pueden producir, dice, brotes, de aquí van saliendo brotes, hasta convertirse en unas nuevas plantas. Aparte de los bulbos, tenemos también nosotros otra de las plantas muy conocidas como son los tubérculos, que son tallos subterráneos. Nuevamente, miren aquí la diferencia también. Tallos subterráneos, ¿no? Pero acá ya son más gruesos, por eso dice engrosados y que almacenan nutrientes. Caso concreto, el de las papas. Dice, se desarrollan brotes de aquí de la misma planta, ¿no? O unos ojitos también que lo llaman así, que pueden crecer y formar nuevas plantas. Ustedes han visto una papa cuando la dejamos por algún tiempo en una zona húmeda, empiezan a aparecer unos pequeños brotes. Luego esa papa nosotros la llevamos hacia la tierra y vamos a tener otras plantas, como dijimos anteriormente, parecidas a la planta madre. Aparte de esto, tenemos nosotros también lo que son los esquejes. La mayoría de personas utilizan esta técnica porque consiste en que de una planta podemos hacer un corte y ese corte lo podemos implantar en el suelo o le podemos poner en un vaso para que empiecen a brotar raíces y de ahí nuevamente tenemos ya nosotros una planta para ser traspasada hacia la tierra y que se vaya desarrollando. Es decir, los esquejes son parte de una planta. Pueden ser un pedazo de tallo, puede ser una hoja o puede ser en raíces también. Entonces esa parte se corta y se planta. O sea, aquí tenemos el ejemplo, la hemos cortado y la plantamos para producir ahí nuevamente otro tipo de especie, siempre parecida a la original. Pues nosotros tenemos sobre todo en lo que son flores, los geranios, las begonias. En este proceso del esqueje se desarrollan raíces y los brotes van condicionándose a que se desarrollen mejor en la humedad. Aparte de los esquejes, tenemos también otra técnica que es los acodos. ¿Qué vamos a hacer aquí con los acodos? Tenemos una planta y a esa planta nosotros una parte como que la inclinamos hacia el suelo y estamos nosotros en el suelo, lo enterramos y vemos que de ahí van a brotar una nueva planta. Este es el caso de los acodos. Y como ejemplo tenemos las fresas y algunos árboles frutales. Es decir, aquí miramos un tallo, lo metemos debajo del suelo y están ya brotando una nueva planta. Una vez que está enterrada esa planta, las raíces se empiezan a desarrollar y luego empezamos a notar una planta madre. Tenemos a continuación nosotros también
la propagación por hojas. Es decir, aquí nosotros podemos tener una hoja, es parecido a lo de esqueje, ¿no? Algunas plantas pueden producirse a partir de hojas. Se corta una hoja, se planta en el suelo húmedo, regularmente debe ser, y de ahí van a aparecer las raíces, se va desarrollando nuevamente la planta y obtenemos incluso hasta las flores. Tenemos el caso de una planta que aquí que en el gráfico es denominada la violeta africana. Y por último tenemos también la brotación. En algunas plantas, como la sábila, como la calanchoe, aquí vemos que van a irse desarrollando a través de unos brotes. Es decir, este proceso van apareciendo unos hijuelos que luego van robusteciendo la planta o de aquí usted puede, en el caso de la sábila, un brote lo va y lo lleva nuevamente a la tierra y tenemos nosotros otra planta. Entonces nosotros bajo todo este punto de vista de reproducción es importante que tengamos en cuenta que debemos proteger la naturaleza porque la naturaleza es la libertad que podemos nosotros ver, tocar y percibir, oler. Esta es la clase del día de hoy, estimados jóvenes, pues un tema en el que continuamos nosotros tratando con la reproducción. Esperamos que para la próxima clase tengamos otro, otro tema parecido con otro tipo de reproducción. Ha sido un gusto poder compartir esta clase por este medio, por el canal de YouTube. Y cualquier inquietud que tengan ustedes, ya saben, estamos prestos a ayudarles. Hasta pronto, mis estimados estudiantes. Tengan ustedes un excelente día hoy. Bendiciones.